Hola, mi nombre es Tito Daluquio, soy dramaturgo y docente en dramaturgia y vamos a hacer este pequeño curso introductorio a la dramaturgia organizado en 3 clases. En esta primera, vamos a hablar un poco de qué es la literatura dramática en general y vamos a soltar un poquito el músculo de la escritura con un ejercicio. Y en las siguientes clases nos vamos a meter un poco con determinadas herramientas fundamentales para la dramaturgia, como lo es el conflicto, como son los personajes, como es el contexto y como es la acción. Y acción nos va a servir para empezar a desentrañar de qué se trata esto de la dramaturgia. Dram en latín significa acción. Y acción, justamente estamos hablando de dramaturgia, es la herramienta, la gran herramienta de la cual nos valemos. La acción traducida en escritura son los verbos y particularmente hablamos de los verbos transitivos. Esto puede sonar un poco complejo, pero hay que mover un poco la cabeza para recordar a la maestra o el maestro de literatura de segundo año. El verbo transitivo es ni más ni menos aquel verbo que modifica a un objeto, al objeto directo, digamos, pero en este caso podemos pensar en un objeto, en una cosa o en un personaje. Es decir, nos interesan aquellos verbos que van a generar una reacción a partir de esa acción. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a desatar después una escena, un diálogo, un conflicto. Por ejemplo, un verbo puede ser preguntar, ¿no? Si yo pongo en línea de acción Juan pregunta a Jorge, eso va a implicar una reacción de Jorge que sea una respuesta. Obviamente yo en una obra no voy a escribir Juan pregunta a Jorge. Pongo Juan y la pregunta e inmediatamente abajo vamos a tener la respuesta o el silencio o la omisión de Jorge. Sin embargo, digamos, en los dos casos son acciones, son verbos transitivos que modifican al personaje y lo obligan a una reacción. Entonces eso es lo que nos va a permitir que una escena o que la estructura de una escena avance. Pero esto lo vamos a ver más puntualmente en la segunda clase. ¿Sí? Es simplemente para poder ubicarlo. Otra pieza fundamental para entender la dramaturgia es ni más ni menos que la subjetividad. ¿Sí? Y cuando hablamos de subjetividad, si hablamos de géneros literarios, podemos emparentar en este caso o asociar a la dramaturgia con la poesía, con la lírica. ¿Por qué? Porque es un género que está fuertemente anclado o haciendo hincapié en la experiencia subjetiva de autor o autora y no tanto en la acción. De alguna manera podemos decir que entra en contradicción con lo que dijimos recién, pero no. Digo, la experiencia subjetiva es algo fundamental para dramatizar, para teatralizar, como también a veces se puede decir. Y eso es algo que nosotros hacemos permanentemente. Por ejemplo, yo estoy en la parada del colectivo esperando el 60 de Fleming, que sabemos que objetivamente es un colectivo que tiene muy poca frecuencia, entonces lo más probable es que siempre nos lleve un buen tiempo estar ahí en la parada en comparación con otras experiencias objetivas de colectivos o transportes públicos. Ahora bien, ¿qué sucede? Si mientras espero el 60 de Fleming me están esperando para un cumpleaños, para un evento, para alguna actividad, esa experiencia a priori objetiva, pasada por el filtro de la subjetividad, empieza a ser una experiencia que se empieza a deformar, es decir, empieza a tener la carga subjetiva. Entonces produce frases como esperé el 60 de Fleming una eternidad. Objetivamente sabemos que eso es imposible. Ahora, ¿esa experiencia es innegable? No, porque va a cargar de subjetividad la sensación de quien lo está diciendo. Entonces dramatizamos y dramatizamos permanentemente. Esto lo podemos pensar con el clima, ¿no? O pienso que estoy triste y justo escucho la canción más triste del mundo. Empieza a combinarse una experiencia objetiva con una experiencia subjetiva que le va a dar cierta particularidad. Y en dramaturgia eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de dramaturgia también hablamos de imágenes sensoriales. ¿Qué significa imágenes sensoriales? Bueno, para poder entender esto, primero habría que enfrentar de alguna manera el mundo de las ideas con el mundo de las imágenes.
Esto es algo que es muy antiguo en la escritura, muy citado por muchos autores, y de alguna manera lo que venimos a decir con esto es: cuando vemos una película, cuando leemos un libro, cuando vemos una obra de teatro, efectivamente, nosotros la vemos completa. Es decir, que tenemos la experiencia de principio a fin y nos queda una sensación de completitud de aquello que vemos. Ahora, cuando vamos a crear, cuando pasamos del lado de la producción, cuando somos creadores, no nos importan tanto las ideas, sino que nos importan más las imágenes. Es común que nosotros pensemos en partir de una idea para crear algo, ¿no? Decimos, se me ocurrió una gran idea para hacer tal cosa. Ahora, las ideas están cargadas de ideas previas que de alguna manera van a limitar el universo de lo que nosotros podemos crear en una obra. En cambio, las imágenes son experiencias subjetivas, ¿sí? Son sensaciones que nos han atravesado y que nos despiertan imágenes y que nos permiten crear un mundo particular. El mundo de las ideas es un mundo heredado. A veces las ideas se agotan o tenemos ideas heredadas y no sabemos que estamos aplicando una idea previa. En cambio, con las imágenes son experiencias personales. Y en este curso yo lo que voy a invitarles es a escribir a partir de imágenes. No solo estamos hablando de imágenes físicas o imágenes que vemos con los ojos. De ninguna manera estamos hablando de fotos, aunque es una herramienta posible para la escritura. Pero en este caso estamos hablando de imágenes que pueden ser transmitidas o recibidas con los sentidos. Una imagen puede ser el olor a jazmín de la casa de mi abuela en Garín. Digo, esa imagen sensorial, olfativa, me trae un universo, ¿sí? Un universo que me trae distintos personajes, que me trae colores, que me trae sensaciones, me trae una carga de un montón de cuestiones que van a nutrir de mundo a la obra que voy a escribir. Y si yo parto de eso, de alguna manera me estoy tirando al vacío sobre una pileta de sensaciones que están en el propio cuerpo. Y la idea es que podamos escribir con el propio cuerpo. Primero, porque hace mucho más gozosa y mucho más fluida la escritura. Y segundo, porque seguramente va a ser mucho más fructífero, original, el producto final que tengamos. Entonces, para poder escribir una obra de teatro, es recomendable partir de ciertas imágenes. En un punto pueden ser imágenes azarosas, pero siempre son imágenes que me involucren en algún sentido. El dramaturgo Mauricio Cartún, para pensar la escritura en imágenes, propone 3 líneas que son las que van a desenvolver, en definitiva, nuestra obra de teatro. En un primer caso, él habla de la línea generadora o la imagen generadora. Esa imagen es esta primera sensación, esa imagen mental que yo tengo de determinada situación que a mí por algún motivo me atrae. Digo, yo cité el olor a jazmín de la casa de mi abuela, de Garín. Digo, y eso para mí es una imagen generadora. ¿De qué? Todavía no lo sé, pero sé que es una imagen que a mí me atrae, que probablemente a mis hermanas no les haya sucedido lo mismo que a mí. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es bucear en aquellas imágenes que nos atraen. Voy por la calle y de pronto me conmueve la imagen de una señora llevando un changuito de compras, ¿no? Digo, esa imagen es una imagen objetiva que a alguien puede no producirle nada, pero a otras personas sí. Entonces, tengo que detectar poéticamente cuáles son aquellas imágenes generadoras que a mí me proponen mundo, ¿sí? Más allá de que no lo desarrollé después, no me pregunté cómo continuaba, qué llevaba esa señora en el carrito, o cómo se llamaba, o hacia dónde iba. Digo, todas esas son hipótesis que pueden venir de forma posterior. A priori lo que tengo que captar es cuál es aquella imagen generadora que a mí me conmueve, qué particularidad tiene esa imagen que a mí me inspira un mundo que me dan ganas de desarrollar. En segunda instancia vendría lo que es la imagen irradiante, la línea irradiante. ¿Qué pasa con esta señora que está cargando el carrito? ¿Qué pasa con el olor a jazmín del fondo de la casa de mi abuelo? Bueno, ¿qué irradia aquello que estoy viendo?
De alguna manera, Cartoon propone hacer una analogía con las formas de las nubes, ¿no? Digo, esto es bien sencillo para pensar. Cuando miro el cielo, veo las nubes y es simplemente las nubes en el cielo. Ahora, de pronto hay un piquito de una nube que me empieza a proponer la forma de un pato, por ejemplo, ¿no? Digo, empiezo a ver el piquito y inmediatamente que veo el piquito empiezo a verle la carita, empiezo a ver las alas, empiezo a ver las patas y le empiezo a dar forma a aquella imagen que simplemente fue generadora de una irradiación que yo le fui agregando. Ahora, yo invito a otra persona que está al lado mío a ver esa nube y le digo, ¿ves esa nube? Sí, bueno, es un pato. Lo primero que va a pensar esa persona es que estoy loco o loca. Ahora, si yo después empiezo a señalarle dónde está el piquito, dónde está la cola, dónde está la patita, se produce este fenómeno de que la persona empieza a ver esa imagen que al principio era simplemente una nube, a convertirla en un pato. Entonces, la línea irradiante es aquella experiencia que yo empiezo a darle a mi imagen generadora. Entonces, a esta señora que está cargando el carrito, empiezo a ponerle una gran cantidad de papel higiénico y alcohol en gel. Inmediatamente se me empieza a hacer una hipótesis. Bueno, ¿qué hace esa señora con todo ese papel higiénico y todo ese alcohol en gel? Empieza a irradiarme una nueva imagen. ¿A dónde está yendo? ¿Está yendo a un hospital? ¿Está yendo a su casa? ¿Está yendo a un geriátrico? ¿Qué hace esa señora con todo ese papel higiénico y ese alcohol en gel? ¿Lo está yendo a vender a Liniers y Santa María a 1000 pesos cada uno de estos elementos porque está generando un gran negocio? Bueno, cada una de estas hipótesis que empieza a generar es lo que nosotros llamamos la línea irradiante. Obviamente tengo que decidirme por una y avanzar, a ver qué es lo que depara, pero sin premeditarlo tanto, o sea, simplemente permitirme fluir en lo que la propia imagen me empieza a proponer. Bueno, y finalmente está la línea diestra, la imagen diestra, dice Cartoon. ¿Y qué pasa con esta línea, con esta imagen diestra? Bueno, después de haber hecho todo ese borrador a partir de la señora que está con el carrito y que después fui construyendo, avanzo en la escritura, pero en la imagen diestra es cuando empiezo a releer hacia atrás, ¿sí? Y empiezo a corregir, decir, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo desarrollo de esta manera, esto va para el otro lado. Digo, es una experiencia que parte de una imagen totalmente azarosa que a mí me provoca a generar ciertas hipótesis sobre esa imagen que después voy a releer y corregir, ¿sí? Es básicamente el paso de la escritura que me permite hacerlo de forma fluida. ¿Y por qué es importante la fluidez en la escritura? Bueno, básicamente porque inmediatamente nos estamos reprimiendo o nos estamos castigando sobre aquello que estamos creando. Es decir, empezamos a escribir pensando que vamos a escribir la gran obra maestra, pero la gran obra maestra no se escribe en la primera sentada, digo, son experiencias muy raras. La gran obra maestra es la que se trabaja, ¿sí? La obra que, partiendo de una imagen totalmente personal, me permite ir desarrollándola y de a poco ir corrigiéndola. Para fluir en la escritura les propongo un ejercicio, ¿sí? Que va a estar ahí adjunto con este video. Les estoy pasando un ejercicio de José Sanchís Sinisterra, que es un dramaturgo español, maestro de maestros, que propone este ejercicio que se llama sesión de escritura repentista. Para eso obviamente tenemos que aceptarlo como un juego reglado, del cual vamos a aceptar cuáles son sus reglas y vamos a experimentarla de forma completa. El primer ejercicio de escritura repentista consiste en lo siguiente. Yo les estoy mandando 3 imágenes generadoras, ¿sí? Si ustedes quieren pueden inventar la propia, pero la idea es que sea una imagen que estimule la escritura, que les permita tener hipótesis sobre cierto mundo para después improvisar. Lo importante es que si ustedes van a usar una imagen propia, tenga sí o sí 2 personajes y que la imagen al final de su descripción arranque con un diálogo. Ahora, antes de iniciar el ejercicio, 2 cosas. Primero, ponerse un cronómetro o un reloj que
pueda medir el tiempo. ¿Sí? Son 25 minutos. ¿Sí? Si quieren hacerlo de 30 también está permitido. En algunas sesiones hemos llegado a hacerlo hasta de 45 minutos. Digamos que cuanto más tiempo, más extensa va a ser la escritura. El objetivo no es escribir y corregir inmediatamente. No, el objetivo es escribir, avanzar. Nunca frenar. No detenerme a, bueno, a ver qué le puedo agregar. No, digamos, lo primero que se me viene en la mente es aquello que voy a volcar en el papel, sin juzgarlo. ¿Sí? No estamos jugando. Acá la idea es fluir, permitir que la improvisación imaginaria nos vaya develando este mundo de forma improvisada y no ser conscientes exactamente de cada una de las cosas que se escriben. Suelen salir pequeños Frankenstein, pero es justamente la idea. Ahora, además de tener el cronómetro y de elegir su imagen, lo que tienen que hacer es escribir estos obstáculos que yo les voy a enumerar en una tarjetita o en una hojita que puedan recortar. ¿Sí? Escriben cada uno de estos obstáculos. ¿Sí? Yo les voy a mandar un montón. Los escriben, los recortan, los ponen boca abajo, los mezclan y los dejan sobre la mesa. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, cada 2 o 3 minutos, según el ritmo de escritura que tenga cada uno o cada una, van a sacar una de las tarjetas al azar. Y aquello que diga la tarjeta lo vuelco inmediatamente en la hoja. Es decir, si mi personaje no terminó de decir un diálogo, no importa, se cumplieron los 3 minutos, saco la tarjetita y escribo inmediatamente lo que dice ahí. ¿Sí? Y tengo que incorporar ese obstáculo, es decir, no vale eludirlo. Si yo en la tarjeta lo saco y dice, se escucha una máquina cortar pasto, bueno, si mi situación es en un edificio, hay que incorporarlo, no importa. Esa máquina que está cortando pasto tendrá algún motivo y puede ser incoherente. Lo importante es que provoque un cambio y que provoque reacción en los personajes que vaya modificando la obra. Hay que improvisar en la escritura. Y es importante aceptar la improvisación porque lo que nos va a permitir esta improvisación es salir de los caminos que nuestra propia conciencia nos propone, que son los caminos usuales. Digo, hay ciertas formas que nosotros nos sentimos cómodos en la escritura o que simplemente recurrimos porque son los que tenemos a mano. Bueno, la idea es romper un poco con ese camino e irnos por la tangente, encontrarlos con lo inesperado y que lo inesperado nos proponga corrernos de esa red de conocimiento que tenemos y que nos habilite a otras posibilidades. Para hacer esta primera clase recurrí a algunas cosas que leí en este libro de David Mamet, Los 3 usos del cuchillo. También, por supuesto, lo cité a Mauricio Cartún. Muy importante, un libro recomendado, casi una autoayuda para artistas, Free Play. Habla mucho de la fluidez y la improvisación imaginaria a la hora de ejecutar un instrumento en este caso, pero podemos pensarlo en la escritura y es realmente muy útil. Y por último, el ejercicio de José Sanchís en Prohibido escribir obras maestras.